Veamos este otro problema. Dice que vamos a ver, este sería un problema de distancias. Entonces veamos qué podemos utilizar acá. Dos barcos salen del puerto al mismo tiempo. Bueno, entonces hagamos que este sea el puerto. Y dice que uno navega al sur, o sea que uno sería hacia abajo, a 15 millas por hora. Y el otro navega hacia el este, o sea, hacia la derecha, a 20 millas por hora. Encuentre una función que modele la distancia d entre los barcos en el tiempo t. Bueno, esto quiere decir que entonces este barco va a pasar un tiempo y va a llegar por acá. Este otro barco va a pasar un tiempo que sería el mismo y va a llegar acá. Y lo que me piden calcular es esta distancia que separa a los dos barcos. A esta distancia le vamos a llamar d. Bueno, entonces dice, ¿cuál es la distancia 3 horas después? O sea, debemos calcular cuánta distancia están separados ellos y en cuánto tiempo están a una distancia de 100 kilómetros. Hay dos condiciones, entonces veamos. Cuando el tiempo va a ser 3 horas, ¿a qué distancia van a estar separados? Y en la otra va a ser cuánto tiempo ha pasado cuando la distancia sea igual a 100 kilómetros. Bueno, aquí hay un problemita. Porque toda la expresión nos las estaban dando acá en millas y acá me dicen una distancia de 100 kilómetros. Para eso entonces vamos a hacer la conversión de 100 kilómetros. La vamos a hacer acá. Entonces tengo 100 kilómetros por una milla tiene 1.609 kilómetros. Multiplicamos por 1, anulamos medidas iguales y entonces nos quedaría que 100 dividido 1.609. Eso nos da un total de 62.15 millas. Bueno, entonces en lugar de usar esta distancia de 100 kilómetros, vamos a usar la distancia de 62.15 millas. Y ahora vamos a borrar esto y seguimos con el problema. Teniendo ya el cambio de ese dato, entonces podemos utilizar pues una fórmula de física que nos permite calcular la distancia teniendo la velocidad y el tiempo. ¿Por qué? Porque yo debo de calcular la distancia que hay acá y debo de calcular la distancia que hay acá. ¿Para qué? Si yo puedo calcular estas distancias, por lo tanto voy a poder calcular esta distancia d. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, la fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En el caso del color azul, tengo distancia es igual a velocidad, en este caso sería 20, por el tiempo que no sé, sería un tiempo de 20t. Y la distancia recorrida por el barco rojo sería de una distancia diferente, ¿verdad? Una distancia, pongámosle x1, de una velocidad de 15 por t. Entonces ya tengo las dos distancias. Si tengo esto, entonces se me formaría este triángulo rectángulo, donde esta distancia de acá sería 15t y esta distancia de acá sería 20t. ¿Y cómo calculo esto de acá? Pues como es una hipotenusa, elevamos al cuadrado ambos catetos y luego le sacamos raíz. Entonces veamos cuánto quedaría esto. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado me da un total de 625. T al cuadrado más t al cuadrado, pues solo copiamos. Entonces nos quedaría esto, 625t al cuadrado. Y estos dos valores tienen raíz, que sería 25t. Por lo tanto, esta distancia d ya la encontramos y sería de 25t. Esta sería la ecuación que nos va a permitir calcular la distancia. ¿Y ahora qué necesitamos? Bueno,
me dan estas dos condiciones para trabajar. Usemos la primera condición. Ya tengo que t es 3, entonces ¿cuánto va a ser d? Bueno, tengo que 25 por t, que sería 3, es igual a la distancia y por lo tanto sería 75 millas. Sería la distancia que estarían separados a las 3 horas. Y en el otro caso, pues ya tengo la distancia que serían 62.15 millas. Y esa fórmula decía que era 25t. Despejamos 62.15 dividido 25 y eso me daría el tiempo. Veamos cuánto es eso. 62.15 dividido 25 me da un total de 2.49 horas. Y entonces con esto ya completamos las dos preguntas que nos hacía el problema.